Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy y vamos a comenzar realizando el ejercicio 5.30 que dice así: algunas rocas que se deslizan se aproximan a la base de una colina con una velocidad de 12 metros sobre segundo. La colina se eleva 36 grados por arriba de la horizontal y tiene coeficientes de fricción cinética 0.45 y coeficiente de fricción estática 0.65 respectivamente. Ahora vamos a comenzar a escribir cuáles son los datos que nos da el ejercicio. Nos da una velocidad inicial. Bueno, lo primero que vamos a hacer mejor es dibujar lo que nos dice el ejercicio. Entonces vamos a dibujar una colina. Dice que esta colina tiene 36 grados de inclinación. Ahora dice que algunas rocas vienen de algún lado por ahí y vienen deslizándose hacia abajo y comienzan a subir esta colina. Con una velocidad de 12 metros sobre segundo. El ángulo de inclinación de la colina es de 36 grados. Listo, ahora dice el coeficiente de fricción cinética, mu sub k, es de 0.45 y el coeficiente de fricción estática, mu sub s, es igual a 0.65. Esta es la fricción que existe entre las rocas y la colina, ¿verdad? Pregunta del inciso A me dice: calcule la aceleración de las rocas conforme suben por la colina. Ahora yo tengo que saber, por ejemplo, la aceleración con la que las rocas suben por la colina. Ahora, para hacer esto voy a dibujar una piedra, por ejemplo, en este punto. Y voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de esa roca. Entonces puedo colocar mi sistema de referencia de esta forma y elaborar el diagrama de cuerpo libre para esa roca. Entonces tenemos diagrama de cuerpo libre. Vamos a dibujar, ¿verdad?, nuestro eje X a lo largo de la colina. Entonces lo vamos a dibujar inclinado 36 grados con respecto a la horizontal. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que estarían interactuando con esa piedra? Voy a dibujar la piedra como un punto acá y vamos a dibujar las fuerzas que están interactuando con esta roca. Tendría fuerza normal. Sí, tendría una fuerza normal, claro. Es la fuerza que le ejerce, en este caso, la colina a la roca, ¿verdad? Por acá tenemos una fuerza normal. Tenemos el peso, ¿verdad? El peso siempre va a actuar. El peso apunta hacia abajo, ¿verdad? Si se fijan, cuando yo tengo por acá un plano inclinado como este, el peso no apunta directamente en menos y, ¿verdad? Porque menos y está inclinado y el peso apuntaría pues hacia otro lado, entre el eje menos x y menos y, pero siempre apunta
hacia abajo, ¿verdad? Verticalmente hacia abajo. Ahora también tengo la fuerza de fricción, que es la fuerza que me impide que esta roca avance hacia arriba. O sea, la roca sí va avanzando hacia arriba, pero hay una fuerza de fricción que le va quitando velocidad a esa roca. Entonces, si la roca va avanzando hacia arriba, la fuerza de fricción siempre apunta en el lado contrario. Tendríamos una fuerza de fricción cinética, ¿verdad? En el lado contrario. Y bueno, esas serían todas las fuerzas que estarían interactuando con esta roca. Luego yo tengo que descomponer este vector, ¿verdad? Por ejemplo, si yo trazo una línea horizontal por acá, yo sé que los 36 grados de inclinación de la colina me quedan por acá. Ya en un ejercicio, en un ejemplo, vimos dónde quedaban esos 36 grados de inclinación con respecto al peso. Y vimos que esos 36 grados quedan entre mi eje menos y y el vector del peso. Ahora yo tengo que descomponer este vector del peso, ¿verdad? Como siempre lo hemos hecho. Entonces, ¿cómo me quedaría? Una componente en y otra componente en x. Este sería wx y esta componente sería wy. Que wx, si se fijan, este es un cateto opuesto. Si es un cateto opuesto, entonces ¿cómo me quedaría? W seno de 36 grados. Y acá tenemos un cateto adyacente, entonces nos quedaría W coseno de 36 grados. Esas serían las componentes entonces de mi vector de peso. Bueno, listo. Ahora ya estoy preparado para hacer la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en X serían igual a la masa por la aceleración en X, ¿verdad? Porque las rocas tienen una aceleración. Y también tendría por acá la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora, la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a 0, porque las rocas no tienen movimiento en Y. Si en el eje Y siempre están en el mismo puesto, no avanzan, entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Solo se está moviendo, la roca solo se está moviendo en el eje X, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Sumatoria de fuerzas en X. Tenemos por acá la componente en X del peso. Tenemos la fuerza de fricción y esas serían las únicas dos fuerzas en el eje X. Entonces tendría menos la fricción, ¿verdad? La fricción apunta hacia menos X y también la componente del peso apunta hacia menos X. Entonces sería menos Wx. Es igual a la masa por la aceleración en X. Ahora, esta fuerza de fricción de la teoría, que la vimos en una bioclase ayer, esta fuerza de fricción cinética es igual a la normal por mu sub k, donde mu sub k es el coeficiente de fricción cinética, ¿verdad? Y también teníamos que la fuerza de fricción estática es igual a, es menor o igual que la normal por mu sub s, ¿verdad? Teníamos esas dos fuerzas de fricción. Ahora vamos a reemplazar la fuerza de fricción por esto que tenemos acá. Entonces tenemos que menos n mu sub k menos el peso, ¿verdad? Ahora el peso yo lo puedo escribir como la masa
por la gravedad. Perdón. Sí iría esto, pero antes yo tengo que reemplazarlo por la componente en X que está acá, ¿verdad? Que sería el peso por el seno de 36 grados. Y esto sería igual a la masa por la aceleración en X. Entonces tendría, ¿verdad? Menos N mu sub K menos, ahora sí, el peso sería igual a mg seno de 36 grados. Igual a la masa por la aceleración en X. Ahora, lo que yo quiero conocer es la aceleración en X. Ahora, de esta expresión que yo tengo acá, lo que no conozco yo, por ejemplo, es la masa. La masa de las rocas yo no las conozco. No conozco la masa de la roca. Tampoco conozco la normal. Pero vamos a tratar de conocer la normal con la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, con la sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué me quedaría? Por ejemplo, acá tengo la normal positiva menos la componente en Y del peso. Y esto sería igual a 0, ¿verdad? Entonces tengo la normal menos W coseno de 36. W de una vez lo voy a sustituir por mg coseno de 36 grados. Y esto sería igual a 0. Entonces la normal es igual a mg coseno de 36 grados. Listo, entonces yo puedo reemplazar la normal acá en la ecuación de la izquierda. Entonces reemplazando esa normal, ¿cómo me quedaría? Menos mg coseno de 36 grados por mu sub k menos mg seno de 36 grados igual a la masa por la aceleración en X. Si se fijan, yo acá puedo sacar de factor común la masa y se me cancelaría con la masa que tengo a la derecha. Entonces la masa se me cancela. Entonces ya tengo una expresión para la aceleración en términos conocidos. Entonces tengo la gravedad, coseno de 36, mu sub k, que ya lo conozco, ¿verdad? Y esto también ya lo conozco. Entonces me quedaría que la aceleración en x será igual a que voy a sacar de factor común el negativo que aparece por ahí. Y también voy a sacar de una vez de factor común la gravedad. Entonces menos g coseno de 36 grados mu sub k menos más sería, ¿verdad? Porque ya saqué de factor común el menos, más seno de 36 grados. Entonces esto sería como menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado coseno de 36 grados, el coeficiente de fricción cinética. Coeficiente de fricción cinética 0.45. Más el seno de 36 grados. Y listo, ya tengo entonces cuánto sería esa aceleración, ¿verdad? A mí me da que esa aceleración es igual a menos 9.32 metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería mi aceleración. Ahora, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que no entendieron en el procedimiento?
¿Todo bien? Sí, Lick, todo bien. Ok, listo. Entonces el inciso B sería así. Una vez que una roca alcanza su punto más alto, permanecerá ahí o se deslizará cuesta abajo. Si permanece ahí, demuestre por qué. Si se desliza hacia abajo, calcule su aceleración cuesta abajo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos, verdad? Ahora en el inciso B me dice lo siguiente. Entonces yo tengo la misma colina a 36 grados, pero me dice que una roca alcanzó su punto máximo, o sea, tenía una cierta velocidad, pero la aceleración la iba frenando hasta que llegó a una velocidad igual a cero. Ahora lo que me preguntan es si cuando la roca alcanza su velocidad igual a cero en el punto máximo, si ésta se queda estática ahí o rueda hacia abajo de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ahora, lo primero para contestar si esta roca va a rodar hacia abajo o va a permanecer ahí, tenemos que hacer lo siguiente. Ahora, en ese punto podemos elaborar un diagrama de cuerpo libre. Por aquí siempre tenemos el peso, ¿verdad? Hacia abajo. Ahora, en este punto, la dirección de la fricción va a cambiar. ¿Por qué? Porque la fricción es la fuerza, por ejemplo, si la roca está en el punto máximo con una velocidad igual a cero, la fricción sería la fuerza que no deja que esta roca ruede hacia abajo. Entonces, si la roca quiere rodar hacia abajo, esta sería la velocidad hacia abajo. Y como la fricción se opone al movimiento, entonces la fricción ahora apuntaría hacia la izquierda. Y en este punto sería una fuerza de fricción estática, ¿verdad? Porque momentáneamente podríamos decir que tiene una velocidad igual a cero. Luego de saber si va a seguir rodando o se va a quedar momentáneamente ahí. Y por acá pues igual siempre tenemos la normal, ¿verdad? Pero a nosotros lo que nos interesa en este punto es saber si va a rodar o no. Ahora, para saber si esta roca va a rodar o no, ¿qué tenemos que hacer? ¿A alguien se le ocurre qué deberíamos de hacer acá? Ok, bueno, lo que debemos de hacer nosotros es comparar la fuerza, ¿verdad? Porque todo acá depende de la fuerza. Depende de cuál fuerza sea mayor. Por ejemplo, si es mayor la fuerza de fricción estática que la componente en X del peso, entonces la roca quedará ahí detenida. Pero si esta componente del peso es mayor que la fuerza de fricción, entonces la roca va a rodar hacia abajo. Entonces acá hago una sumatoria de fuerzas en X igual a cero, ¿verdad? Porque momentánea vamos a decir que tiene una velocidad igual a cero acá. Entonces tendría la fuerza de fricción estática. Vamos a colocar nuestro eje X acá. Y por acá tendría la componente en X del peso, que sería mg coseno de 36
grados, ¿verdad? Porque aquí están los 36 grados. Entonces tendría menos mg coseno de 36 grados. Y esto es igual a 0. Ahora la fórmula para la fricción estática sabemos que es igual a mu sub s por la normal. Ahora, sabemos, ¿verdad?, que para que un objeto se mueva, la fuerza que lo está moviendo debe ser mayor que la fuerza máxima de fricción. Y la fuerza máxima de la fricción estática es cuando se cumple esta igualdad, ¿verdad? Mu sub s por la normal. Ahora, en este caso, ¿verdad?, ¿cuál sería la normal? Pues para conocer la normal, hacemos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces sería la normal menos W sub Y igual a 0. Entonces la normal es igual a mg coseno de 36 grados, ¿verdad? Veremos, sí, coseno de 36 grados. Ahora, acá la componente en X sería mg seno de 36 grados. Acá cometí un error, acá le puse coseno, pero si se fijan, este es el cateto opuesto al ángulo. Entonces aquí iría un seno. Acá cometí el error de colocarle el coseno, pero en realidad es seno, porque tenemos el cateto opuesto y acá tenemos el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces la normal es mg coseno de 36 grados. Entonces la fuerza de fricción acá sería igual a mu sub s por la normal. Mg coseno de 36 grados. Y esto sería igual a mg seno de 36 grados. Ahora, si ven acá, se me cancela mg a ambos lados. Y entonces tengo esta igualdad, ¿verdad?, o desigualdad, donde tenemos que la fuerza de fricción máxima, ¿a cuánto sería? Sería, por ejemplo, mu sub s mg coseno de 36 grados. Y wx, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad?, mg seno de 36 grados. Ahora, el lado izquierdo de esta ecuación a mí me da que es igual a 0.52. Este lado izquierdo. 0.52. Y el lado derecho me da que es igual a 0.58. Entonces, si ven acá, 0.58 es mayor que 0.52. Por lo tanto, yo podría decir que la fuerza de fricción estática máxima, que es este término que está acá, es menor que la componente en X del peso. Entonces, debido a que la fuerza que me ejerce el peso aquí hacia la izquierda es mayor que la fuerza de fricción estática máxima aquí, entonces por lo tanto la roca se moverá hacia abajo.
Eh, ¿Entiende muy bien ese concepto que acabo de explicar o no lo entiende muy bien? Yo sí lo entendí, profesor. Ok, ok, excelente. Ok, ¿verdad? Entonces, se debe de cumplir eso, ¿verdad? Porque lo voy a explicar detenidamente otro poquito. Entonces, las fuerzas que a mí me dicen si esta roca se mueve hacia un lado o hacia otro son las componentes que están en la dirección del movimiento de la roca. Por ejemplo, la fuerza que está en la dirección del movimiento de la roca, en este caso, es la fuerza de fricción estática. Y la componente que está en la otra dirección es la componente en X del peso. Entonces, yo tengo que comparar esas dos componentes para saber si la roca se queda estática o seguirá rodando hacia abajo. Entonces, ya sabemos que esa componente del peso es mayor que la fuerza de fricción máxima, por lo tanto la roca va a rodar hacia abajo. Y el inciso B me pregunta entonces, si la roca rueda hacia abajo, calcule su aceleración. Listo, entonces ya sabemos que la roca va a rodar hacia abajo. Y para calcular la aceleración, pues lo único que tengo que hacer es hacer la sumatoria de fuerzas en X y en Y de este diagrama de cuerpo libre. Pero ahora ya no, la sumatoria de fuerzas en X ya no sería igual a cero, sino que sería igual a la masa por la aceleración, debido a que ya sabemos que entonces la aceleración de esta roca va a ir hacia este lado, ¿verdad? Porque va a ir acelerando hacia abajo. Ahora entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Le voy a colocar aquí ahora que ya sabemos que la roca va a rodar hacia abajo. Lo único que va a cambiar es que la sumatoria de fuerzas en X ahora ya no va a ser igual a cero, sino que va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces tendríamos sumatoria de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración en X. Ahora, si se fijan, yo tengo mi eje X positivo hacia arriba y la aceleración de esta roca va a ir hacia abajo, ¿verdad? O sea que la aceleración, así como lo tengo, me tendría que dar negativa, ¿verdad? Porque apuntaría hacia abajo. Entonces, tengo lo mismo que tengo acá, la fuerza de fricción. Ahora, esta fuerza de fricción ahora ya no va a ser estática, ¿verdad? Sino que va a ser fuerza de fricción cinética, porque en este punto, ¿verdad? La velocidad era igual a cero. Le voy a colocar por acá para una velocidad igual a cero. Momentáneamente lo voy a colocar aquí. Momentáneamente, ¿verdad? Porque después sabemos que la roca se vuelve a regresar. Para el otro caso, voy a dibujar el diagrama de nuevo aquí rápidamente. 36 grados, por acá tenemos la roca, por acá tenemos nuestros ejes. Ahora, si yo quiero, yo le puedo también colocar mi eje X positivo hacia donde se mueve la roca. Y lo voy a hacer así. Voy a colocar mi eje X positivo hacia donde se mueve la roca para que la aceleración me dé positiva.
Entonces, las fuerzas que yo tengo, ¿verdad? Siempre es el peso, la fuerza de fricción cinética, la normal. Acá, ¿verdad? Como siempre, componemos esta, la componente en Y la componente en X. Listo, entonces tendríamos la sumatoria de fuerza en X igual a la masa por la aceleración en X. En X entonces tendríamos Wx positivo porque apunta hacia la izquierda y hacia la izquierda yo tengo mi eje X positivo menos la fricción cinética igual a la masa por la aceleración en X. Ahora la componente en X acá, ¿cuánto sería? Sería igual a W por el seno de 36. W el seno de 36, porque es un cateto opuesto, ¿verdad? Y va relacionado con el seno. Menos la fuerza de fricción cinética. La fuerza de fricción cinética es igual a la masa por el coeficiente de fricción cinética. Y esto es igual a la masa por la aceleración en X. Ahora, ¿cuánto sería la normal? Pues hago la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿verdad? Porque la roca no tiene movimiento en Y, solo en X. Entonces tendría la normal menos la componente en Y del peso. Entonces sería la normal menos W coseno de 36 grados. Entonces la normal es igual a mg coseno de 36 grados, ¿verdad? W es igual a mg. Listo, entonces puedo sustituir esta normal aquí, ¿verdad? Entonces tengo lo siguiente. W mg seno de 36 grados menos mg coseno de 36 grados es igual a la masa por la aceleración en X. Acá de nuevo se me va a cancelar la masa porque la puedo sacar de factor común y se me va a cancelar con la masa que tengo a la izquierda, ¿verdad? Entonces la aceleración en X sería, voy a sacar acá de factor común la gravedad, seno de 36 grados menos mu sub k, acá se me olvidó multiplicar por el mu sub k, mu sub k que es igual a 0.45. 0.45 por el coseno de 36 grados. Y eso sería igual a la aceleración en X, ¿verdad? Que a mí me da esa aceleración en X que es igual a 2.19 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿verdad? Esa sería la aceleración con la cual la roca rodaría hacia abajo, ¿verdad? Y es una aceleración positiva debido a que yo coloqué mi eje X positivo hacia abajo. Entonces, por lo tanto, la roca iría acelerando hacia abajo, ¿verdad? Cada vez iría incrementando más su velocidad. Y bueno, con eso concluiríamos este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profesor, todo está claro. Ok, listo. Si alguien tiene una duda, luego pues me lo pueden hacer saber, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar y vamos a realizar otro ejercicio.
Vamos a realizar el ejercicio 5.68, que dice así. En la figura 5.68 que tenemos por acá, M1 es igual a 20 kilogramos, el ángulo es igual a 53.1 grados, el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la rampa es de 0.40 y me preguntan cuál debe ser la masa M2 del bloque que cuelga si debe descender 12 metros en los primeros 3 segundos después de que el sistema se libera del reposo. Ahora, bueno, vamos a anotar los datos que nos dan. Nos dan la masa M1, 20.0 kilogramos, el ángulo, 53.1 grados, coeficiente de fricción cinética, 0.40, y me preguntan cuál debe ser la masa M2 de tal manera que este bloque que cuelga debe descender 12 metros en los primeros 3 segundos. O sea que si yo coloco, por ejemplo, acá un eje de referencia, por ejemplo, un punto acá de referencia, dice que este bloque baja 12 metros en los primeros 3 segundos. O sea que la posición en Y de ese bloque en 3 segundos debe ser igual a 12 metros. Eso es lo que me dice acá, ¿verdad? Y dice también por acá que el sistema se libera a partir del reposo. Entonces, si el sistema se libera a partir del reposo, quiere decir que la velocidad inicial en Y es igual a 0. Ahora yo voy a colocar un sistema de referencia aquí en este bloque. Y debido a que el bloque se está moviendo hacia abajo, yo voy a colocar mi eje Y positivo hacia abajo para trabajar con valores positivos. Los ejes uno los puede escoger a conveniencia, ¿verdad? Como ustedes quieran. Entonces mi eje Y positivo sería hacia abajo. Entonces esta caja va a descender 12 metros hacia abajo en 3 segundos. Y me dice que la velocidad inicial es igual a 0. Ahora, como en este ejercicio dice aquí PA, quiere decir que yo debo de aplicar conocimientos que adquirimos en capítulos anteriores para resolver este ejercicio. Y ya veremos por qué. Bueno, y lo que me pide es la masa 2, ¿verdad? La masa 2. Entonces, para realizar este ejercicio, lo que voy a hacer es que voy a hacer un diagrama de cuerpo libre de la masa M1 y un diagrama de cuerpo libre para la masa M2. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Ahora, ¿cuáles serían las fuerzas para M1? Voy a colocar mi eje X inclinado, ¿verdad? Como siempre lo hacemos cuando tenemos un plano inclinado. Voy a colocar mi eje X positivo hacia donde se va moviendo el bloque. Por acá entonces tendría mostrado con un punto la masa M1. Ahora, las fuerzas que están interactuando con esta masa M1 serían las siguientes. Sería la tensión que le genera la cuerda,
la fuerza normal, la fuerza que le genera la rampa al objeto, tendría la fuerza de fricción, porque existe fricción. Acá me dan el coeficiente de fricción cinética de 0.40. Entonces sí existe fricción entre la rampa y la caja. Entonces la fricción apunta hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Porque esa fricción se opone al movimiento. Y también tenemos el peso de la caja, ¿verdad? Que el peso pues sería por acá. Y el ángulo alfa, ¿verdad? Quedaría entre mi eje menos y mi vector de peso. Y listo, tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre para M1. Vamos a hacer de una vez el diagrama de cuerpo libre para M2. Para M2 voy a colocar mis ejes tal como los tengo por aquí, ¿verdad? Voy a colocar mi eje Y positivo hacia abajo porque es la dirección del movimiento. Ahora en el eje X pues no tiene movimiento esa masa, ¿verdad? Entonces no importa en realidad. Entonces por acá tendría mi masa M2 y las únicas fuerzas que están interactuando con esta masa sería la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo, ¿verdad? Esas serían las únicas dos fuerzas que están interactuando con esta masa. Y listo, ya tengo el diagrama de cuerpo libre para las dos masas. Y lo que me piden, ¿verdad? Lo que tengo que conocer es esta masa M2. Bueno, entonces voy a continuar y voy a realizar la sumatoria de fuerzas tanto para la masa M1 para la masa M2. Este vector, como siempre, ¿verdad? Lo tengo que descomponer. Tengo una componente en Y, WY, y una componente en X, WX. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración en X. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos la tensión en X menos la fricción cinética menos la componente en X del peso. Y esto es igual a la masa por la aceleración en X. Ahora, la fuerza de fricción cinética ya sabemos por qué lo podemos sustituir, ¿verdad? Por la normal multiplicada por el coeficiente de fricción cinética. Y el peso pues lo podemos sustituir por mg seno del ángulo, ¿verdad? Porque esta componente está relacionada con el seno debido a que está en el cateto opuesto, ¿verdad? Entonces sería mg, o sea, w coseno del ángulo, w coseno del ángulo, y w es igual a mg, ¿verdad? Entonces me quedaría mg seno de alfa, y esto es igual a la masa por la aceleración en X. Ahora aquí también tengo que hacer distinción entre la masa, ¿verdad? Porque esta es la masa M1, entonces acá le voy a colocar M sub 1 para no confundirlo, ¿verdad? Con las masas. Acá también le voy a colocar M sub 1. Bueno, acá, si se fijan, acá en ningún momento está la masa que yo quiero calcular, porque aquí solo estoy haciendo cálculos con M1. Entonces voy a hacer la sumatoria de fuerzas para la masa M2. Voy a hacer la sumatoria de fuerzas
en Y, ¿verdad? Porque solo tengo sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tengo que la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a la masa 2, la masa 2, ¿verdad? Por la aceleración en Y. Acá lo que tengo, ¿verdad? Es el peso positivo, ¿verdad? Porque yo puse mi eje Y positivo hacia abajo, menos la tensión igual a M2 por A sub Y. Ahora, aquí vamos a hacer algo. De esta expresión que está acá, puedo despejar, por ejemplo, para la tensión. La tensión me quedaría que es igual, por ejemplo, si mando la tensión a la derecha, W menos M2 por A sub Y. Ahora, este peso yo lo puedo sustituir, ¿verdad? Por M2 por la gravedad. Entonces me quedaría lo siguiente, que la tensión es igual a M2 G menos A sub Y. Entonces me quedaría de esa forma. Y por acá, entonces ya tendríamos una ecuación para la tensión y que me involucra la masa M2, que es lo que yo quiero calcular. Ahora, la tensión, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir la tensión en esta ecuación. Entonces voy a sustituir esa tensión acá, ¿verdad? Aquí. Entonces me quedaría como M2 G menos A sub Y menos N mu sub K menos M1G seno del ángulo, y esto es igual a M1 por A sub X. Ahora, acá yo tengo que ver cuáles son las variables que yo puedo conocer y cuáles son las que no conozco. Por ejemplo, esta aceleración no la conozco. Por ejemplo, la normal tampoco no la conozco. La masa M1 sí la conozco, el ángulo sí lo conozco, la gravedad sí. Entonces, lo que no conozco es la normal y la aceleración. Ahora, pero la normal yo la puedo conocer haciendo la sumatoria de fuerzas en Y para este diagrama de cuerpo libre. Lo voy a hacer por acá. Entonces tengo que la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a 0, ¿verdad? Porque esa partícula no tiene movimiento en Y, solo en X. Entonces, ¿cuánto sería? Sería la normal menos WY igual a 0. Entonces tengo que la normal sería igual a WY. ¿Y WY cuánto sería? Mg coseno del ángulo. Mg coseno del ángulo. Y listo, entonces yo ya conozco la normal. Está mg coseno del ángulo. Voy a sustituir entonces la normal en esta ecuación. Entonces tendría m2 g menos a sub y menos mg coseno del ángulo por mu sub k menos m1g seno del ángulo igual a m1 por a sub x. Bien, ahora prácticamente casi solo tengo variables conocidas. Por ejemplo, acá es M1G, ¿verdad? Acá hay que diferenciar entre las masas, ¿verdad? Porque no es lo mismo M1 que M2. Aquí es M1, ¿verdad? Entonces, M1 ya la conozco, ya me la da el ejercicio, la gravedad también, el ángulo ya lo conozco, mu sub k también lo conozco, M1 sí, la gravedad, esto lo conozco,
esto también, la gravedad también. Y lo único que no conozco es la aceleración. Ahora, ¿cómo vamos a sacar la aceleración? Pues acá es donde yo tengo que aplicar una fórmula de cinemática para encontrar esa aceleración. Entonces vengo, tomo los datos que me da el ejercicio y voy a aplicar una fórmula de la cinemática para encontrar la aceleración de este sistema. Entonces vengo y voy a tomar esta ecuación. Y es igual a y sub 0 más la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la aceleración en y por el tiempo al cuadrado. Ahora, listo. ¿Cuáles serán mis variables igual a 0? Por ejemplo, la velocidad inicial es igual a 0. La posición inicial en y también la voy a colocar igual a 0, porque la posición inicial acá, como yo ahí tengo mi eje de referencia, entonces la posición inicial es igual a 0. Entonces me queda que la aceleración en y, despejándola de acá, me queda que es igual a 2y entre el tiempo al cuadrado. Entonces tendría 2 multiplicado por y, que sería lo que va a bajar esta masa, que son 12 metros, y en el tiempo que le toma bajar esos 12 metros, que me los da el ejercicio, que me dice que son 3 segundos. Y listo. Con esto yo ya conozco la aceleración en y, que la aceleración en y es igual a 2.67 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, esta es la aceleración que tiene esta masa, pero como ya se los he mencionado anteriormente, debido a que esta masa está ligada con una cuerda que no se estira ni se va a romper, entonces la aceleración que tiene esta masa es la misma aceleración que tiene esta masa, porque tenemos el mismo sistema. Entonces, en magnitud, la aceleración en x de esta masa es igual a la magnitud de la aceleración en y de esta masa, y a esto únicamente le puedo llamar aceleración, ¿verdad? Entonces la aceleración del sistema es igual a 2.67 metros sobre segundo al cuadrado. Listo, entonces yo ya conozco la única variable que acá me faltaba. Y hago la aclaración de la aceleración, porque si se fijan, acá tengo a sub x y acá tengo a sub y. Entonces ya sabemos, ¿verdad?, que a sub y es igual a sub x, y únicamente le podemos llamar aceleración, que esa es la aceleración que tiene el sistema. Y bueno, listo. Ahora lo que voy a hacer es despejar para M2. Entonces, el despeje para M2, ¿cuánto me quedaría? Pues me quedaría M1 por la aceleración más M1 por la gravedad coseno del ángulo por mu sub k más M1 G seno del ángulo entre G menos A. G menos A. Y bueno, eso sería entonces. Ahora lo que nos hace falta es únicamente pues reemplazar los valores, ¿verdad? Vamos a ver cuánto es la masa M1. Vamos a ver, la masa M1 ya me la da el ejercicio y me dice que son 20 kilogramos.
¿Qué más? La aceleración ya la saqué, que son 2.67 metros sobre segundo al cuadrado. El ángulo alfa es de 53.1 grados. Mu sub k es igual a 0.40. Y bueno, eso es todo lo que yo necesito para conocer la masa M2. Entonces tendría M2 es igual a M1. Si se fijan, yo puedo sacar de factor común M1 de acá. En todos los términos la tengo. Entonces tendría 20.0 kilogramos. Y yo creo que eso es lo único que podría sacar de factor común, ¿verdad? Sí, eso sería lo único. Entonces tendría M1 por la aceleración. 2.67 metros sobre segundo al cuadrado. Más 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el coseno de 53.1 grados por mu sub k 0.40 más la gravedad por el seno del ángulo. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de 53.1 grados. Y todo esto dividido entre la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado menos 2.67 metros sobre segundo al cuadrado. Profesor, una pregunta. Dígame. Aquí donde sustituye lo que es el componente del peso en X, no era seno de alfa, ya que es opuesto al ángulo. Ok, vamos a revisar. Aquí me dice. Acá lo tengo, mire la componente en X del peso M1G seno del ángulo. Ajá. Entonces sí es un cateto opuesto al ángulo, entonces sí sería seno. Y acá pues vamos a ver, pues aquí lo tengo, mire, M1G seno del ángulo. De donde me sale el coseno es de la normal, porque la normal menos la componente en Y del peso es igual a 0, entonces la normal es igual a la componente en Y. Y acá es un cateto adyacente, que es M1G coseno del ángulo. Ah, entiendo. Sí, aquí está esta sería la normal y esta sería em, la componente en X del peso, ¿verdad? Entonces, bueno, introduciendo eso a la calculadora, me da que la masa es igual a 36.0 kilogramos. Y bueno, después de todo ese procedimiento, ¿verdad? Que es un poco largo, creo yo, pero no es nada complicado, solo hay que tener bastante cuidado a la hora de hacer despejes y de ver cuáles son las componentes de los vectores, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta o está un poco complicado? Cuando la normal actúa sobre un cuerpo y cuando no. Ok, la normal es una fuerza de contacto. Cuando hay contacto entre dos objetos hay fuerza normal. Por ejemplo, aquí tenemos contacto entre esta rampa
y la masa M1. Entonces hay una normal hacia arriba que es perpendicular a la superficie. Ahora, en este caso no hay fuerza normal. Lo que hay es una fuerza de tensión, ¿verdad? Porque no hay contacto entre dos superficies para el caso de M2.